Entonces, mire, en la vida y en el ministerio muchos tienen una idea o muchos tienen ideas, un sueño, y se nos presentan las oportunidades. ¿Qué tenemos? Vamos, diga, idea, sueños, y se presentan las oportunidades. Y también Dios otorga talento y dones, pero no todos pueden alcanzar o cumplir ese propósito. Usted no ha visto su entorno. Usted no ha visto que, como dice el pastor, empezamos animados en enero y en marzo ya estamos desanimados. Muchos empezamos con una idea, con un sueño, con un deseo, pero en el transcurrir no alcanzamos a ejecutar eso. No alcanzamos a que esa idea sea una realidad en la cual yo estoy caminando, o en la cual yo me he proyectado, o el sueño lo puedo ver realizado. Muchos empiezan inscribiéndose en una carrera universitaria, 100, pero se terminan graduando el 10%, según las estadísticas. Porque muchos de los que empezaron animados, en el camino ocurre algo. En el camino ocurre un evento. En el camino ocurre circunstancias. Se presentan obstáculos. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ocurren estas situaciones? ¿Pero por qué no puedo terminar ejecutando lo que empiezo? Y hablo por mi casa, por mi familia. Porque a veces yo escucho por ahí en los ruidos de pasillos, ahora sí voy a empezar la dieta. Ellas se ríen nomás. Ahora sí, y empiezan animadas. Pero en la semana número 2 dice, uy, es que la arepita de noche, que mi Dios me perdone, pero esta arepa yo no la puedo perder. Así nos pasa en la vida. Porque para avanzar correctamente no basta con tener sueños, no basta con tener una idea, no solo sobran los talentos, sino que se necesitan 3 principios extraordinarios, 3 principios eternos para que usted y yo podamos ejecutar lo que ya Dios trazó con cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado, tienes un propósito y el propósito fue Dios quien lo escribió. Tienes una idea y Dios fue quien escribió esa idea en tu corazón. Tienes un sueño y fue Dios el que colocó ese sueño en tu corazón. Y con esto empieza esta enseñanza de la palabra. Construyendo empresas con principios de reino. ¿Cuántos emprendedores del reino vemos en ese lugar? 5, 10. ¿Sabe que usted y yo todos tenemos ese diseño de emprendedores? Usted no nació para ser esclavo de una empresa, ¿lo sabía? Porque el Señor ya nos hizo libres hace más de 2000 años, hermano. Usted tiene que traer a memoria esa palabra y replicarla de día y de noche. Pero para que usted y yo podamos ejecutar lo que ya Dios estableció, con esto quiero que usted en esta noche se vaya cómodo para su casa, o un poquito también incómodo en medio del desarrollo del mensaje. Principios del reino. ¿Qué debe tener un hombre y una mujer de visión de reino? Tiene que tener principios, pero dentro de esos principios debe haber una dirección, debe haber una estrategia y también debe haber carácter. Todos necesitamos dirección de Dios, pero también necesitamos una estrategia con diseño divino. ¿Qué necesitamos? Una estrategia con diseño divino. Porque usted puede tener dirección, usted se puede levantar todos los días, usted puede orar, Dios puede hablar a tu corazón. Pero si la estrategia no está alineada a la voluntad de Dios, simplemente se va a quedar una estrategia más. O sea, en una estrategia fracasada.
Pero cuando esta estrategia es alineada al diseño divino, los resultados son extraordinarios. ¿Qué serán los resultados? Diga, extraordinarios. Yo no le apunto a menos. Yo quiero que mi vida sea una vida extraordinaria. Yo no sé usted, pero yo quiero que mi vida sea una vida extraordinaria. Amén. Yo quiero vivir en lo extraordinario de Dios. Y el tercer principio, esto debe tener una formación de nuestro carácter. Teniendo en cuenta estos tres principios, pégale un coito al que está a su lado y dígale, de ahora en adelante, coloquémoslos en práctica. ¿Qué debemos hacer? Colocarlos en práctica. Dice, la Biblia muestra que cuando nosotros ponemos en práctica estos principios, el propósito y los sueños se cumplen. Cuando usted y yo empezamos a caminar en la dirección de Dios, nos alineamos a la estrategia divina y dejamos que Dios forme nuestro carácter. Pregúnteme qué va a ocurrir. Resultados extraordinarios. No va a ocurrir otra cosa diferente, porque el cielo se alinea. Tú te alineas a la voluntad de Dios. Entonces lo que ya Dios creó, lo que ya Dios colocó para que usted y yo administráramos, automáticamente nos ha sido dado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que desconocemos ese detalle. Porque a veces le estamos apuntando a tantas cosas, pero no a vivir en la dirección de Dios. Se acabaron los amenes. ¿Sabe que aquí fue la falla del pueblo de Dios? Porque le apuntaba a tantas cosas y ya Dios les había trazado una línea. Por esta línea es que tienen que caminar. Esta línea es la que los llevará al éxito. Pero ellos conciliaron en su corazón tomar decisiones. Y los resultados usted y yo los conocemos. Un pueblo maltratado, un pueblo oprimido, un pueblo subyugado, y ya Dios había determinado que ellos serían quien conquistarían reinos. Aquí le estoy hablando a hombres y mujeres de reino. Tu casa y tu familia van a conquistar reinos en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo profetizo con la palabra que Dios ha colocado en mi vida. Tu descendencia no va a mendigar pan, porque el Señor ya entregó una palabra, ya entregó la semilla. Tú serás lo que les prestarás a otros. Tú no vivirás endeudado. Dios alineó el cielo, alineó las bendiciones para que usted y yo las podamos tomar y podamos disfrutarlas. Gloria a Dios. ¿Qué más enseña la Biblia? Cuando usted no se alinea a estos tres principios, las batallas se vencen. ¿A quién le gusta vencer? Y las promesas se alcanzan. Eso es lo bonito. Eso es lo interesante. Pero mire lo que no. Por cuanto falta uno de ellos, puede haber esfuerzo, pero no van a haber resultados. Pueden haber movimientos, pero no habrá avance. Puede haber un éxito, pero sin estabilidad. Cuando uno de ellos no encaja en el orden cronológico, en el orden divino de Dios, tú puedes esforzarse todo lo que quieras, pero nunca vas a tener los resultados que tú quieres. Vas a moverte, vas a caminar, te vas a levantar de madrugada, te vas a trasnochar, vas a hacer una cosa y otra cosa, pero nunca vas a ver avance en tu vida. Vas a tener riquezas, vas a tener reconocimiento, vas a tener llamados, pero si el éxito no está alineado a la dirección, a la estrategia, y Dios no forma, el éxito
llegará a tu vida, pero tú lo vas a ver pasar nuevamente. Porque no va a haber una estabilidad. Y cuando no hay una estabilidad en nuestras vidas, podemos venir a escuchar la palabra, pero esa palabra nunca va a cumplir el objetivo por el cual fue dada. El problema no es del predicador, el problema no es de la oración, el problema no es de Dios, el problema no es del Espíritu Santo, el problema es mío, que no me alineo a la voluntad de Dios. Cuando yo no tengo estabilidad, cualquier bus me sirve. Cualquier destino, ese es el correcto. Pero cuando yo tengo una estabilidad, yo le pido dirección a Dios. Dios es el que traza el rumbo y automática. En medio de eso, mi carácter es desarrollado. Por eso tengo mi primer punto en esta noche. Yo quiero que usted lo lea con voz fuerte. Dice, la dirección de Dios marca el camino. ¿Qué hace la dirección de Dios? Marca el camino. Vamos a la palabra, a la escritura. Proverbios capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán paz. Mire cómo la palabra nos está hablando al corazón, nos está dando una advertencia. Guarda en tu corazón mis mandamientos. No los guarde en tu teléfono, no los guarde en un blog de notas, no los escriban, escríbalos en tu corazón. Porque cuando esos mandamientos están en nuestras vidas, tendremos largura de años. Yo quiero llegar a 120 años, amados, y todavía predicando la palabra de Dios con el mismo fervor. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Dígale que está a su lado, eso está bueno. Para mí no es, de pronto para usted. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbalas en lo profundo de tu corazón. Vuelve y nos dice: entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca tu voluntad en todo lo que hagas. Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Ojo, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Mire, jóvenes que están en una etapa donde necesitan tomar decisiones sabias, pero decisiones alineadas por Dios. Y mire, y acá lo que no nos gusta, busca su voluntad, no la de mi papá, no la de mi mamá, no la mía, la de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y muy perfecta. Dios nunca se va a equivocar. Si Dios te quita un zapato, es porque Él sabía que ese zapato te estaba haciendo estorbo. Si Dios te saca de un lugar, no te preocupes por volver a ese lugar. Si Dios te sacó de ahí, es porque Dios sabe que en ese lugar tú te vas a dañar. Si Dios te cerró una amistad, no vuelvas a buscarla. Ore por ella. Ay, aquí me meto en problemas, aquí ya pisé callo. No, es que yo le estoy hablando desde los errores que yo cometí por estar caminando en mi voluntad. Y uno jamás podrá hablar de algo que nunca hayas vivido. Para los que no me conocen, salí del mundo de las drogas, de ese demonio. Usted me ve bien vestido y oliendo a bueno. Pero años atrás era un delincuente allá afuera. Pero la gracia de Dios me alcanzó y la gracia de Dios me trajo. Amén, aleluya. Entonces puedo decirle que la voluntad de Dios, jóvenes, es buena, agradable y perfecta. Hoy soy un señor.
Pero años atrás, hermano, no me fuera conocido mejor. Era un ñero. Relativamente. Cuando mi esposa me distingue por primera vez, dice, ay, esos son sus amigos. Yo le dije, y esos son los buena gente. De ese mundo de oscuridad Dios me sacó. Hoy puedo decir que con los amigos que me crié, solo hay uno vivo. La historia no fue fácil, porque creía que el mundo lo tenía en mis manos, tomando decisiones a la ligera. Y esas decisiones cometía un error y ese error me llevaba a otro y me llevaba a otro. Pero hoy puedo hablar desde la plataforma donde ya Dios cambió mi pensamiento, cambió mi vida y puedo aconsejar que estar allá afuera es muy difícil. Es mejor estar aquí adentro. Cuando tú sientas que te quieres ir, hermano, acuérdate de este siervo que ha pasado por muchos procesos en la vida. Y afuera es muy difícil. Si tú a veces piensas que estando aquí es difícil, la calle, tú no te lo imaginas. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Mire, el hermano Gerson se adelantó, pero la misma palabra de Dios dice, aléjate del mal. Ahí. Este pasaje enseña la doctrina de la dependencia divina. En el pensamiento bíblico, el ser humano no fue creado para dirigirse solo. Ojo, no fuimos creados para que nosotros andáramos como quisiéramos andar. Dios nos creó para que viviéramos alineados a su voluntad. Reconocer a Dios significa someterse a su voluntad, depender de su sabiduría. La dirección divina no es opcional en la vida del creyente, es esencial. Cuando se manda a preparar un perfume, le dicen cuánta esencia le he hecho, porque esa es la que le hace perdurar el perfume. Y aquí está diciendo, la dirección divina no es opcional en la vida del creyente, es la esencia. Si hay dirección en mi vida, diga, tengo esencia del reino. Amén. Tengo esencia del reino. Sin dirección de Dios hay decisiones apresuradas. Sin Dios, ¿qué hay? Se me quedaron dormidos. Un amén para los que están dormidos. Sin dirección de Dios van a haber decisiones apresuradas, caminos equivocados, esfuerzos sin frutos. Pero cuando Dios dirige, hay claridad, hay paz y hay seguridad. Cuando Dios dirige nuestras vidas, Él trae claridad, traerá paz y nos dará seguridad. La dirección viene por buscar a Dios. ¿Por qué viene esa dirección? Es que aparece. No. Esta dirección se obtiene cuando tú empiezas a buscarlo a Él. Porque la dirección siempre está. Dios siempre ha estado. Pero nosotros somos los que necesitamos vivir alineados a esa dirección de Dios. Siguiente, mire el texto que traigo. Te haré entender, Salmos 32:8. Te haré entender. Mire lo que está diciendo. Te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito como papá nos habla de esa manera, ¿no? Te haré entender. Y aquí rompe nuestro pensamiento, aquí rompe nuestra voluntad, aquí rompe nuestras emociones, aquí rompe nuestros deseos, porque solo la palabra está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual usted y yo debemos andar. ¿Sabe algo? Dios guía a quienes le buscan. Y nos promete una seguridad en medio del camino. La dirección evita errores costosos. Y aquí sí un empresario puede dar fe de eso. Que cuando toma una decisión errada en su negocio, los errores son costosos.
Si tú haces un pedido equivocado, una mercancía equivocada, usted como dueño de negocio es el que lo siente, no el empleado, porque tú eres el que el bolsillo se va a sacrificar por un error. La dirección de Dios evita errores costosos. Proverbios capítulo 3, verso número 6. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Y aquí sí podemos nosotros dar testimonio de eso. Porque una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que Dios ya tiene dispuesto para mi vida. Usted puede sentir, me voy para acá, y Dios dice, no, tú vas para ese lado. Y aun cuando tú tomes la decisión para ir y te maltrates, de todos modos tú tendrás que volver al camino donde Dios ya te había trazado. Y está en la Biblia. Dios le dice a un hombre, vete a aquel lugar. No, yo para allá no quiero ir. Ah, está bien. De todos modos vas a ir. En la manera que tú menos piensas. Y agarró el pez y se lo comió. Y llegó y lo vomitó en el lugar donde Dios ya le había trazado. Tú decides cómo quieres caminar, con vómito o sin vómito. O tranquilo, oliendo a bien, o herido y maltratado. Pero de algo sí estoy seguro, es que la palabra de Dios dice, es que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Aquí nadie se puede quedar. No es que el hermano Nelson me cae mal, se va a quedar. No. La palabra de Dios dice, es que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Tú decides, yo decido qué decisión asertiva debo tomar en mi vida para que mis errores no sean costosos. La dirección en Dios produce confianza. ¿Qué produce la dirección de Dios? Confianza. Salmo 37, verso 23 y verso 24. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. O sea que al que están corrigiendo, hermano, es porque usted le agrada a Dios, Sebastián. Usted es de los privilegiados de Dios, varón. Un día estarás en plataformas mundiales predicando la palabra de Dios y dice, un día quería tomar decisiones, pero es que a Dios le agradaba. Y a Dios le agradaba. Yo era del agrado de Dios. Esta palabra es para usted, varón. Salmo 37, verso 23 dice, cuando a Dios le agradaba Juan Sebastián, la conducta de él lo ayudaba a mantenerse firme. Dios dirige los pasos, se afirman y no fracasan. Cuando Dios nos dirige, los pasos se afirman y nunca vamos a fracasar. La palabra dice, vamos a tener tropiezos, pero no llegarás a fracasar. Con esto voy a mi punto número 2. Estrategia. ¿Qué hace Dios? Enseña cómo avanzar. Aquí traigo esta cita bíblica muy conocida por todos nosotros. Pero yo quiero que tú la leas con detención y con mucha sabiduría y revelación de la palabra. Dice de la siguiente manera: pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó. Dios le estaba hablando y todavía no había ocurrido nada. Hágale un exégesis a la palabra. Dios le estaba profetizando a Josué. Te he entregado a Jericó. Y Josué todavía no había cruzado el Jordán. Josué estaba secando las lágrimas porque su líder inmediato acababa de morir. Y Dios lo levanta y le dice, mire, a su rey, mire lo que la escritura le está diciendo,
a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. Note muy bien cómo Dios le está dando la estrategia. Porque muchas veces Dios nos habla y nosotros nos adelantamos a Dios. Pero note muy bien cómo Dios le está diciendo que los pasos a pasos que Él debe seguir para que puedas conquistar esa tierra. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Moisés ya había muerto. Josué fue escogido por Dios como un nuevo líder. El pueblo acababa de cruzar milagrosamente el río Jordán. Jericó era la primera ciudad cananea que debían conquistar. Pero note muy bien las características de Jericó. Jericó estaba fuertemente amurallada y era imposible de vencer con estrategias militares normales. Mire la estrategia como Dios la traza. Una vez al día, los 7 sacerdotes irán y darán una vuelta. En el 7º día, ellos irán y no darán una, sino darán 7 vueltas. Y cuando vayan terminando la 7ª, ellos van a tocar el cuerno. ¿Aquí alguien puede tocar el cuerno o no? Cuando ellos hayan tocado prolongadamente, tú le dirás al pueblo. Mientras tanto, el pueblo estaba callado. Porque van a haber batallas que usted y yo las vamos a pelear. Van a haber batallas donde tú y yo no la vamos a enfrentar con violencia. Van a haber batallas donde Dios nos va a llevar a simplemente a que tú camines en obediencia. Fue la obediencia del pueblo. Tocan el cuerno y el pueblo grita: ¡Aleluya! Y esa ciudad que se creía invencible, ese problema que tú crees que no se va a derribar, dice que la palabra de Dios será la encargada de derribar toda muralla, todo muro de Jericó que te está rodeando. Amén, aleluya. No habrán estructuras satánicas, ni diabólicas, ni de enfermedades que te puedan hacer de frente, porque cuando un hijo de Dios se para a caminar en la plenitud de obediencia, el cielo escucha el clamor y el cielo trae la respuesta correcta y oportuna. Yo pensé que usted se iba a quitar hasta los zapatos y lo iba a alentar, hermano, porque es que hay batallas que solo Dios es el que las va a librar. A veces nos creemos que nosotros somos los que le ayudamos a Dios, y la palabra de Dios está diciendo que Él fue el que dio la estrategia. ¿Y sabe qué pasó? Los muros cayeron. Y acá tuviéramos un cantante, ¿cierto? Aquí es donde debe estar el cantante, para que suelte esa adoración, ¿cierto? Pero a la próxima.
A la próxima, porque es que esto tiene secuencia, varón. Dios dio una estrategia espiritual, no militar. En ningún momento usted ve a Dios diciéndole, alístense 50 de pecho en la mañana, hagan. No les está diciendo, prepárense militarmente, prepárase espiritualmente, porque esta batalla la ganamos espiritualmente. La mayoría de tus conquistas se lograrán de rodillas delante de Dios. Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. El muro se derrumbó y el pueblo subió y luego a la ciudad. Cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. O sea, la conquistaron. Dios no solo da promesas, también da métodos. Amén. La estrategia divina puede parecer ilógica para la mente humana, pero siempre produce resultados sobrenaturales. Acá vemos una realidad diaria en nuestras vidas, porque siempre vamos a tener obstáculos que van a surgir en el camino. Muchos de ellos para nuestra vida humana será difícil derribar, pero en el contexto de esta maravillosa palabra de Dios que traza Josué, vemos a un Dios bondadoso, a un Dios entregando una estrategia y a un Dios que entrega una responsabilidad porque confía en cada uno de nosotros. Si está pasando por batalla, si está pasando por circunstancias, hermano, dése por bien servido, porque Dios confía que usted va a pasar el proceso. De que esa batalla, pastor, de esa batalla vamos a salir victoriosos. No vamos a salir raspados, vamos a salir victoriosos, porque el pueblo de Dios no salió raspado, no salió herido, salió victorioso. Muchas personas tienen dirección, pero no estrategia. Quieren resultados sin un plan. La estrategia de Dios incluye sabiduría y un orden correcto. ¿Qué vimos en esa lectura de la palabra? Sabiduría y un orden correcto. No, es que yo pienso que las cosas se deben hacer así. No, plan de vida abundante funciona de la manera que ya se estructuró y los resultados serán extraordinarios para este 2026. No tenemos que improvisar nada. Ya Dios entregó la estrategia a los hombres, a los sabios, a los entendidos. Nosotros hacemos caso, porque Dios es el que da el fruto. Amén. La estrategia de Dios requiere obediencia. Josué capítulo 6, verso 10. Mire lo que dice. ¿Por qué requiere obediencia a la estrategia? Mire lo que Dios le dice. No griten. Si quieren conquistar, no griten. Ni siquiera hablen. Ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra, ni una sola, de ninguno de ustedes, hasta que yo les diga que griten. Entonces, griten. Tu victoria depende de seguir instrucciones. ¿De qué depende la victoria? De seguir instrucciones. Siguiente, que me agarró tarde. La estrategia vence lo imposible. Y acá sí me quiero detener un poquitico. Mire lo que dice esta versión. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 y verso 4. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Qué usamos? No las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Sabe qué es lo primero que nos captura el enemigo? La mente. Pablo enseña que los cristianos vivimos en un mundo físico, pero la lucha es real, es espiritual, no humana. No se pelea con violencia, no se manipula y no se pelea con fuerza humana. La guerra espiritual se refiere a una batalla en contra de pensamientos incorrectos, en contra del engaño,
contra el orgullo, contra la mentira y contra las influencias del mal. Pero la palabra también dice, las armas más poderosas son en Dios, no son mías ni suyas. Las armas para derribar esas fortalezas o esos pensamientos son de Dios. Las armas no son físicas, sino espirituales. ¿Cuáles son esas armas? Primero, pregúnteme, ¿cuáles son esas armas? La palabra de Dios. ¿Usted pensó que yo iba a sacar el machete? No, hermano, ya Cristo me cambió. La primera, la palabra de Dios. La segunda arma más poderosa es la oración. La tercera, la fe. La cuarta, la autoridad que Cristo ya te entregó. Y la quinta, la verdad. Lento, voy lento. La palabra de Dios. 2, la oración. 3, la fe. 4, la autoridad de Cristo. 5, la verdad. Estas armas tienen el poder para derribar toda fortaleza. En la Biblia nos enseña el apóstol Pablo que no vamos a derribar castillos físicos, sino creencias equivocadas. Ay, es que si usted le está yendo mal, hágase el baño, yo no sé qué. No. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos derribar son fortalezas espirituales, hermano. Creencias equivocadas que tenemos. Pensamientos que se oponen a Dios. Ataduras espirituales. Y en esta colamos muchos. Y en eso me incluyo. Orgullo. Son barreras en la mente y en el corazón, porque la batalla más grande que tenemos a diario es en nuestra mente. La batalla más grande que tenemos es en nuestra mente. Tercero, la estrategia llega en el tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso número 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios sabe cuándo actuar. Dígale que está a su lado, no se apresure. Dios sabe cuándo actuar. Y con esto voy cerrando mi tercer punto. ¿Cuáles fueron los 2 puntos anteriores? Dirección, estrategia y ahora carácter. Gálatas capítulo 5, verso 22. Y mire cómo se forma nuestro carácter. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Vamos, dígalo conmigo. Diga, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio o en otras versiones, dominio. No existen leyes contra esas cosas. El carácter representa la transformación interior producida por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Diga, trae transformación. Y nos llena de todo eso. Una persona llena del Espíritu Santo, usted jamás la va a ver con cosas en contra de ellos. Porque su carácter refleja lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. El talento abre puertas. La estrategia trae oportunidades. Pero el carácter sostiene el éxito. El talento abre puertas. La estrategia trae oportunidades, pero el carácter sostiene el éxito. Dios está más interesado en formar el carácter que acelerar los resultados. Dios está más interesado en formar al hijo en cada uno de nosotros que llenar nuestros bolsillos de dólares y de euros.
Porque al final Dios sabe que usted con plata o sin plata va a ser la misma cosa. Pero cuando Dios sabe que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, usted y yo somos diferentes. Vivimos llenos de amor. Tenemos amabilidad, humildad, dominio propio. El carácter Dios lo forma en nuestras vidas. Tenemos paz. Eso es lo que Dios está interesado en nosotros en este tiempo, en formar a su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A Dios no le interesa las añadiduras, a Dios lo que le interesa son las realidades. Muchos perdemos bendiciones porque nos cuesta que Dios forme nuestro carácter. ¿Y sabe cómo lo forma? ¿Quieren saber cómo lo forma? El carácter se forma en los procesos. ¿Usted pensó que Dios no iba a formar el carácter aquí en la iglesia donde todo es gloria a Dios? Aleluya, amén. Hermano, ¿quién vive? Cristo y a su gloria. No. El carácter Dios lo forma en su proceso, mi hermanito. El proceso forma nuestro carácter. Las pruebas producen en los hijos de Dios. ¿Se alcanzan a ver allá atrás? ¿Usted cree que Dios está interesado en meternos en procesos? Dios lo que quiere es formar el carácter para que usted y yo adquiramos madurez. El carácter se forma en los procesos, pero ¿sabe cuál es su propósito? Apláudalo, 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 apláudalo. Siguiente porque están que me cantan. Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos. En otras versiones dice gozosos, pero me gustó eso. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Siguiente. Y la perseverancia debe llevar el feliz término de la obra, para que sean perfectos. Miren, de Dios nos apunta. Miren lo que Dios quiere de nosotros: perfección. A Dios no le interesa que usted caminemos bonito. A Dios lo que necesita es que usted y yo caminemos perfectos. A Dios no le interesa que usted tire la pata para un lado. No, derecho. Seamos perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esta carta fue dirigida a cristianos judíos dispersos fuera de Israel. ¿Sabe por qué? Porque muchos sufrían, muchos eran perseguidos, muchos vivían en pobreza, muchos tenían rechazo social, vivían injusticia. ¿Sabe por qué? Por profesar que Cristo, por hablar de Cristo, que Cristo había resucitado. Por eso los perseguían, mataban a sus hijos, subyugaban a sus esposas, subyugaban a su familia. El imperio romano los quería determinar. Y se levanta un hombre con una palabra, el apóstol Santiago, y describe para animarlos y para fortalecer su fe. No importa lo que tú estés pasando, la palabra de Dios dice que Dios necesita que usted y yo caminemos en perfecta, en la perfección. A estos hombres les mataban a sus hijos, los amarraban, y ellos veían con sus ojos como sus hijos eran devorados, y con todo eso no negaban su fe.
Y nosotros estamos pasando porque nos partió la uña y queremos estar en contra de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de fe que tenemos? ¿Será que nos falta una fe práctica y real? Es lo que Dios necesita en cada uno de nosotros. Que la madurez sea espiritual y que la perseverancia en medio de las dificultades. Dios no llamó a fracasados a su reino. Dios llamó a hombres y mujeres perseverantes en el evangelio. Dios llamó a hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar, así se caigan, vuelvan y se levanten. A eso Dios nos llamó, a perseverar. Dichosos. Y si es como Él les dice, dichosos ustedes que están viviendo pruebas. No significa alegrarse por el dolor, sino reconocer que Dios todavía tiene un propósito aún en medio de las pruebas. Confiar en que el crecimiento lo da es Dios. Las dificultades revelarán si su fe es genuina. Y si mi fe es genuina. Y aquí me boté de rodillas en mi cuarto. Porque antes de que esta palabra hable al pueblo, primero tiene que hablar al predicador. Y aquí desgarré mi corazón diciéndole, Señor, perdóname, porque muchas veces te he fracasado. Dios quiere purificar a su pueblo como se purifica el oro en el fuego. Pero no en ese fuego del mundo, en el fuego del Espíritu Santo. Y el que está a su lado, permanece firme y no te rindas. Fortalece tu fe, porque Dios quiere formar tu carácter. Pastor, Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere formar nuestro carácter, iglesia. Amén. ¿Y sabe qué es eso? Que Dios desde el cielo pueda ver y no te vea a ti, sino vea a su Hijo Jesucristo formado en tu vida. Eso es lo que Dios anhela. Para que cuando tú te arrodilles delante de Dios por una petición, el cielo diga, por supuesto que sí. El reino está a tu favor. Porque Dios está viendo a su Hijo formado en medio de tu oración y en medio de tu clamor. Apláudale. Este pasaje nos enseña que las dificultades no son castigos, sino son procesos. La fe crece más en tiempos difíciles. La perseverancia produce crecimiento profundo, pero las pruebas producen madurez espiritual. El carácter sostiene las bendiciones. Proverbios 16:32 dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse a sí mismo que dominar a los demás. ¿Sabe por qué es tan importante el dominio propio, ese fruto del Espíritu Santo en nosotros? Porque las cárceles, los hospitales y las calles están llenas de personas con algo en común, que nunca pudieron desarrollar un dominio propio en su vida. Nunca pudieron desarrollar un autocontrol en sus decisiones. Pero hoy tú estás en el reino de Dios. Y el trabajo de nosotros es ir a ellos y mostrarles a un Cristo vivo. Siguiente, con eso finalizo, ya se acaba. El carácter refleja a Cristo. El carácter refleja a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre,
que se nos llame, y si hijos, también herederos. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocen a Él. Conclusión. Nunca se nos olviden estos 3 pilares fundamentales en nuestras vidas, o estos 3 principios. La dirección te mostrará o te llevará a dónde tienes que ir. La estrategia divina te enseñará cómo debemos avanzar. Y el carácter se formará en nuestras vidas para poder permanecer. Un empresario del reino necesita entender que dirección sin carácter produce caída. Estrategia sin dirección produce confusión. Pero cuando las 3 se unen, el propósito se cumple, las promesas se alcanzan y el Dios de los cielos es glorificado en tu vida. Apláudale a Dios.